Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, presidenta. Colegas asambleístas, buenas tardes. Más allá de los aspectos técnicos que involucra una planificación presupuestaria, hay que reconocer que la Proforma es un instrumento esencialmente político, porque expresa las prioridades que un gobierno tiene en materia de política pública, pero también da cuenta de la visión de cómo afrontar los requerimientos del desarrollo. Y por eso es que en mi condición de vicepresidenta de la Comisión de Educación en ejercicio de la presidencia, me permito expresar acá con la más estricta responsabilidad lo que esta comisión ha presentado a la instancia que analizaba esta proforma presupuestaria. Y por eso me voy a referir básicamente a lo que son las observaciones a esta proforma referente al financiamiento de los sistemas nacional de educación general, de educación superior, y también hay un sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. En primera instancia, debo indicar que ha habido dificultad en el análisis de esto, porque al parecer, compañeras y compañeros asambleístas, es hora de que en la norma correspondiente se defina con suma claridad para cerrar paso a la discrecionalidad técnica el tratamiento de una proforma cuando a conveniencia y en los diferentes momentos políticos estos montos o estas asignaciones son calculadas en base a los presupuestos iniciales, en base a los presupuestos codificados o en base a los presupuestos ejecutados. Eso es un tema que tiene que quedar para una tarea de reforma a la norma correspondiente y evitar esta interpretación que hace que en unos casos la constitucionalidad estaría sujeta al manejo técnico o a la experticia técnica de quien hace los presupuestos. Por eso es que la reducción del sistema de educación superior, que está, y el monto todos conocemos, de menos 145 millones aproximadamente, afecta a las asignaciones contempladas tanto en la Constitución como preasignación, cuanto en la Ley Orgánica de Educación Superior. No hemos querido hacer ninguna interpretación, sino referirnos estrictamente a la Constitución y a la ley vigente. ¿Y por qué decimos que afecta esta reducción? Porque esta propia Asamblea, y entiendo yo que el propio Gobierno, hemos coincidido en fortalecer el sistema de educación superior para dar salida y respuesta a un problema social evidenciado y que es de común, diría yo, preocupación de todas estas bancadas. Me refiero a la necesaria ampliación de cupos que permita atender la demanda de matrícula a la universidad pública. Y ese acuerdo ya lo dimos acá, ese debate ya lo dimos acá en la Asamblea. Y precisamente lo dimos con las señales claras de que la Universidad Ecuatoriana se comprometió en ampliar estos cupos. Y se logró ese acuerdo cuando en la propia Ley Orgánica de Educación Superior los procesos de nivelación tenían que ser financiados. La garantía de ejecución de los presupuestos designados del sistema de educación superior debería estar contemplada de que se tenga un especial tratamiento cuando la ejecución no responde a las condiciones propias de eficiencia, como se ha dicho acá,
en la ejecución de un presupuesto, sino en la oportunidad con la que deben entregarse los recursos. Esos saldos de la ejecución presupuestaria para el sistema de educación superior tienen que tener un tratamiento específico, así dice la LOES, y deben ser considerados de manera automática en el ejercicio fiscal del año inmediato, no como parte del presupuesto, sino como algo adicional. Esto es realmente lo que explicaría en parte esta reducción de los 145 millones para el sistema de educación superior. Digo en parte porque también tiene que hacerse otras consideraciones que están superadas ya y que hay ley vigente. Y me refiero principalmente a lo que las universidades han asumido como compromiso. La sostenibilidad de un sistema gratuito implica también responsabilidades de las instituciones de educación superior. La generación de recursos propios, que implica esto, programas de maestría, servicios, proyectos, generan recursos ya propios que no dependen del Estado, de asignaciones del Estado. Y eso realmente tiene que considerarse en cuentas recolectoras que permitan estimular inclusive que esos montos crezcan y ser parte de la inversión en el sistema educativo. Pero cuando estos van al fondo común, la universidad y el sistema de educación superior no tiene esas posibilidades. Eso también dice la LOES y eso también ha sido en gran parte lo que se está demandando y entendemos parte de un acuerdo, que no es otra cosa que el cumplimiento de la ley. El régimen de compras públicas para la universidad o para el sistema de educación superior, la propia LOES establece como mandatorio un sistema específico que le permita a la universidad caminar y dar cuenta de su contribución al desarrollo del país. Por lo tanto, aquí no hay ninguna falsedad ni ninguna utilización política sobre el tema de esta disminución de 145 millones. Hay la necesidad de transparentar y de incluir, mediante esta observación que hoy se ha propuesto y que lo apoyamos, para que ese acuerdo, que no es otra cosa que el cumplimiento de la ley y el compromiso de las propias IES, sea parte de la proforma presupuestaria. Voy a referirme al sistema de educación general, que es a lo mejor lo que no se tiene claro cuando se indica de que éste cumpliría la preasignación constitucional y el incremento anual del 0.5%. La asignación en el 2018 es de 4.477 millones para el sistema de educación, con 520 millones que representan el 0.5% del Producto Interno Bruto del año anterior, del 2017. Hoy no conocemos, no se indica en la proforma esa asignación. Había indicado, no sabemos si es que esa asignación parte del presupuesto inicial del codificado, y sin embargo se dice sí cumple con el 0.5% porque 565 millones se incrementan. ¿Se incrementan a qué? Tenemos como referencia el 4.477 del 2018. Si ese incremento fuera tal respecto del año anterior, superaría la asignación que debía constar de 5.000 millones. Por lo tanto, esto queda a la discrecionalidad técnica y vamos a ver precisamente cómo afecta al Sistema Nacional de Educación esta disminución. Por favor. La reducción de este sistema, la reducción de la proforma presupuestaria en el sistema de educación general, sí, se establece en 428 millones en gasto corriente, pero fundamentalmente lo que son los grupos o los rubros de la partida 53. Y digo porque hay que priorizar estos grupos, porque aquí no se trata simplemente de establecer la disminución y regresamos la proforma y de pronto
cómo se financia. Hemos identificado que el mayor rubro de esa disminución es en el mantenimiento de las unidades educativas. Sí consideramos que es importante esto, porque en el anterior presupuesto está 122 millones. Tiene un minuto, asambleísta. Lo de hoy es $0 para mantenimiento, al menos en lo que implica el Grupo 53. Y no mantener las unidades educativas que superan las 12.000 en el país es deteriorar la infraestructura que costará en temas de financiamiento montos mucho mayores que el cuidarlos y el atenderlos. Pero más que ello, las condiciones en las que nuestros niños reciben la educación es realmente precaria. Hay unidades educativas que no tienen luz, que no tienen baños, que no tienen cerramiento, que no tienen seguridad. Por lo tanto, no podemos permitir que este rubro se quede en cero. Regresar la proforma, observar, implica centrarnos en que el mantenimiento a las unidades educativas debe ser considerado. Siguiente, hay un rubro que me parece fundamental. Estamos hablando de compromisos, responsabilidades y una situación de legalidad y de justicia. Me refiero a procesos que están pendientes del año 2014. Es la reclasificación administrativa a los servidores administrativos del sistema de educación, colectoras, secretarias, que está pendiente desde el año 2014. La reclasificación docente, que durante 5 años viene el proceso dándose y que no está financiado. En esta proforma no se contempla incremento de sueldos o de remuneraciones. Por lo tanto, acá no se está tratando de dimensionar esta disminución, sino de identificar los problemas más centrales. Finalmente, Presidenta, yo quiero que en la siguiente lámina, por favor, poder identificar qué pasa con esto del 0.5%. La planificación para financiar los proyectos desde el Ministerio de Educación está en 506 millones. 506 millones. De ese presupuesto tan solo se asigna 351 millones. Solamente con los 300 millones para el pago del incentivo a la jubilación se alcanza a 651 y ahí sí se cumple el 0.5% del incremento anual. ¿Pero qué se reduce? Se reduce el programa Todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño. Se reduce la expectativa de atención a 22.000 niños y niñas del Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia. Se reduce la inclusión educativa, se reduce la repotenciación de escuelas, se reduce la prevención de la violencia en el sistema educativo. Esto pedimos transparentar, porque si bien es cierto, se puede aceptar que se cumple con el 0.5% del Producto Interno Bruto, tendremos que darnos cuenta de que en esa asignación son los 300 millones para el pago del incentivo a los jubilados, lo que permite cubrir, pero al mismo tiempo nuestra obligación es transparentar. Por lo tanto, esta que sea la oportunidad para que el gobierno asuma una decisión muy simple, de que la proforma presupuestaria refleje el compromiso que tiene con estos sectores en función de la prioridad. Este es el plan de gobierno. Nosotros, al observar esta proforma, estamos defendiendo esos programas, ese plan de gobierno a la niñez, a la juventud, y estamos apegados fundamentalmente a reconocer si algo hay que priorizar y darle rostro humano es precisamente en esta proforma presupuestaria a la educación, a la salud, a la seguridad. No creemos, y personalmente no creemos, que la disminución de impuestos, precisamente esto es lo que ha generado una desestabilización en la política fiscal que no hallará otra salida y otra ruta si no se entiende que la redistribución de la riqueza es el Estado el que tiene que llamar a garantizarlo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta.